Seré breve, primero porque hay que dar muchas voces, si no quedo sin garganta, quedamos todos sin garganta, y segundo porque la verdadera importancia del acto la tiene el autor, que fue el que escribió el libro. Hace 17 años ya, creo, estábamos en esta misma sala presentando las memorias de Aquilino Moral, que coordinaba dentro de unos folletos del Ateneo Obrero de Gijón, Leonardo Borges, que está hoy con nosotros aquí, sentado también. Él estaba entonces en la mesa y yo estaba abajo, ¿no? Pero el tiempo pasa rapidísimamente y aquí estamos otra vez demostrando que los hombres y las mujeres no mueren cuando mueren físicamente, sino cuando se los lleva el olvido. Y mientras haya alguien que los recuerde, como es este caso, están presentes entre nosotros. No todos pueden pasar por este tamiz, porque hay mucha gente que consideramos que son importantes y que después de que pasen 2 o 3 años se olvidan. El caso de Aquilino Moral es diferente y la prueba está en este libro. En vez de ir a menos, fue a más. Y lo que estamos haciendo ahora es hacer una publicación mayor que la que hicimos en aquel entonces. Y lo que vamos a hacer también va a ser solicitar cosas para él que no se solicitaron entonces. Y voy a adelantarme aquí pidiendo una cosa que van a pedir después los compañeros, que es que se le dé, si es posible, el nombre de una calle a Aquilino Moral. Y ya que estamos aquí, hago la comparación con otro hombre muy vinculado al centro de la justicia, en el que Aquilino pasó su adolescencia, su juventud y yo creo que media vida hasta que la justicia desapareció cuando la guerra civil se llevó por delante todo el progreso que había en España y por supuesto también a la Felguera. En aquella justicia primitiva, estoy hablando del centro obrero de principios de siglo, convivían republicanos federales y convivían también libertarios. Entre los republicanos federales estaba Valentín Ochoa, Antón El Choa, para el que se pidió desde esta misma sociedad de festejos, en el año 1964, una calle se concedió. Entonces ahora que pasaron unos cuantos años más, yo creo que es de justicia el solicitar también una calle para Aquilino Moral. Dicho esto, y ya digo que con brevedad, como estoy rodeado de compañeros libertarios que van a hablar de la relación de Aquilino con la CNT, quiero dar unos apuntes aquí sobre la relación de Aquilino con el POM, el Partido Obrero de Unificación Marxista. Y quisiera hacer un poco de historia, que es lo que sé hacer, y soltar una teoría o adivinar cómo él entró en contacto con este pequeño grupo de comunistas de la oposición comunista, que tenían mucha gente en Cataluña, pero poca gente en el resto de España. En el centro de la justicia, yendo a la justicia, había una biblioteca enorme, como sabéis, de la cual era bibliotecario Aquilino, y había también actos culturales, conferencias, traían a conferenciantes de toda España, y por aquí pasó muchos personajes de la izquierda de principios del siglo XX, de los años 10 y de los años 20. Y entre los que pasaron aquí estaba Víctor Colomer, al que él llama Colomer, que era un hombre, estoy hablando del año 1920, que era también comunista antes de la Internacional Comunista. Yo creo que fue el contacto con Víctor Colomer y después el contacto con Jesús Ibáñez, que era un mierense, que era también de la CNT, lo que llevó a Aquilino Moral a entrar en contacto con un pequeño partido que había, que se formó en los años 30, que fue el Bloque Obrero Campesino. Aquilino no llega a militar en ese partido, pero sí, en las memorias de él lo hace constar, estuvo muy próximo a él, y el fundador del Bloque Obrero Campesino, que era Joaquín Maurín, cuando vino aquí, que vino unas cuantas veces a las Uncas Mineras y a la Felguera, siempre lo presentó él. Tuvo mucha amistad con él, siempre lo presentó él. Cuando en el año 1921 los comunistas rusos plantean, después de haber hecho la revolución allí, la extensión del comunismo al resto de los países del mundo, se plantea, hay una divergencia dentro de los partidos socialistas y de los grupos anarquistas que había sobre la conveniencia o no de sumarse a la Tercera Internacional, que era el llamamiento que le estaba haciendo desde Moscú. Entonces, en el PSOE hubo esa divergencia que acabó dando origen al Partido Comunista, los partidos comunistas que luego forman el Partido Comunista que ahora tenemos todavía aquí en España. Y en la CNT sucedió lo mismo. En la CNT hubo unas discusiones, hubo una serie de reuniones, de asambleas, en las que se planteó el ver lo que pasaba en Rusia.
ir a Rusia, ver lo que había allí, ver si la revolución avanzaba y si era conveniente el sumarse a esa revolución, hacer la revolución universal teniendo a Rusia como cabecera. El primer anarquista que se desplazó allí fue Ángel Pestaña, que vino con la idea de que no, de que aquello no era lo que los anarquistas querían porque era un régimen autoritario. Y entonces la CNT plantea el llevar allí a una delegación. Hay un grupo se hace una reunión en Lérida y van allí 5 hombres. Joaquín Maurín, Andreu Nin, Gastón Leval, Ignacio Orlandis, el mierense Jesús Ibáñez, y queda en la reserva Aquilino Morán. Aquilino estuvo a punto de ir a Moscú, pero no fue. Y en ese momento era partidario de la integración de los anarquistas de la Felguera, los anarquistas asturianos, en la Tercera Internacional y en el comunismo internacional. Luego, enseguida, se dio cuenta de que aquello no era y entonces dio marcha atrás. Así todo, cuando el Bloque Obrero y Campesino, el grupo en el que estaba él, se fusiona con la izquierda comunista de Andreu Nin y forman el Partido Obrero de Unificación Marxista, estoy hablando ya del año 35, uno de los hombres que va a entrar en el POU va a ser Aquilino Morán. Y él va a mantener esa militancia durante la guerra y durante la transición y prácticamente pues, hasta el momento de su muerte, siendo uno de los pocos asturianos que estaban en ese partido. Hay siendo muy rápido porque tampoco me voy a enrollar aquí, una cosa que quiero decir que es el comportamiento de Aquilino durante la Revolución de Octubre del 34, durante la Guerra Civil. Aquilino va a estar en la cárcel después de la Guerra Civil y sin embargo Aquilino va a tener una diferencia con los hombres de acción que había aquí en la justicia, en la Felguera, Celesto Topu, Onofre Tirador, sobre todo Higinio Carrecero, ¿no? Él no va a estar en esa línea, no va a estar en el frente porque en las 2 ocasiones va a pertenecer a lo que se llama el Comité de Fábrica en la Guerra Civil. No tenía ese nombre en el 34, pero la función que él tuvo entonces fue el trabajar manteniendo los hornos de Duro Felguera. Él estuvo aquí y por eso lo detuvieron después. Y no fue un trabajo fácil tampoco. En las memorias cuenta que durante la Guerra Civil estuvo trabajando 12 horas al día, manteniendo el horno, lo cual no le valió a lo mejor para que no lo fusilaran, pero no para entrar a la cárcel, porque cuando llega la Guerra Civil lo cogen y lo mandan a la cárcel. Quiero decir que después de eso, durante la transición, hay escritos de él mantiene conversación con la gente que estaba en el exilio, incluso como vimos ahora, se desplaza a México, va a ver a los antiguos compañeros que tuvo aquí, y se muere manteniendo la militancia en los 2 sitios, manteniendo la militancia en el POU y manteniendo la militancia en la CNT. Quería contar más cosas, pero si luego surge un debate y hay un poquitín de coloquio, pues les cuento entonces. Si no, muchas gracias y paso la palabra al compañero Héctor Sánchez de la CNT.